Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaban qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues que soy virgen. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas hablaron del Salvador prometido, diciéndole a la gente cómo reconocer su venida y recordándoles que Dios no se había olvidado de su promesa. El Mesías nacería en Belén, hijo de una virgen y según el linaje de David. Dios también le recordó a su pueblo que no se desanimara mientras esperaban la venida del Salvador. Es importante recordar que Dios no cumplió su promesa de inmediato. Su pueblo esperó mucho tiempo. Hablaron del Salvador prometido de generación en generación. Observaron y esperaron ansiosos la fidelidad de Dios. Que nuestros corazones se animen, que esta temporada de Adviento sea un tiempo para reflexionar sobre los buenos atributos de Dios y su fidelidad para hacer exactamente lo que Él dijo que haría. Buenos días, Iglesia, morada de Dios. Gracias por sintonizarnos hoy domingo, el día más importante de la semana. Aunque me da tristeza no poder estar junto a ustedes aquí en el templo, estamos juntos estudiando la palabra del Señor. Y para beneficio de los que nos sintonizan por primera vez, mi nombre es Héctor Cortés y soy uno de los pastores de la Iglesia Morada de Dios. Para nosotros es un honor y de gran gozo poder saber que están con nosotros
en el día de hoy. Espero que disfruten la palabra del Señor. Busquemos en nuestras Biblias a Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Hoy es el segundo mensaje de nuestra serie de Adviento que se titula Jesús, nuestro sustituto. Y continuamos con nuestra serie de Navidad, y con esta serie queremos recordar el por qué celebramos la Navidad y a quién celebramos en la Navidad. Que sea un tiempo de celebración recordando el verdadero significado de la Navidad, que es la venida de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 1, del 18 al 25. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Dios y Padre nuestro, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta mañana juntos, aunque distantes, juntos, estudiando tu palabra. Gracias por la tecnología que hace posible este momento donde nos reunimos en un mismo lugar para estudiar tu palabra. En este momento que nos enfrentamos a tu palabra, la cual es toda poderosa para traer cambio a nuestras vidas, te pido que hoy, te pido que en este momento, te pido que en este tiempo de Navidad y por el resto de nuestras vidas, tú nos ayudes a ver y a celebrar lo especial y lo maravilloso que es Jesús y su nacimiento. Que tú nos ayudes a ver y a celebrar lo que realmente significa para nosotros como cristianos y podamos responder apropiadamente. Gracias, Señor, nuevamente. Gracias por mis hermanos en sus hogares, aquellos que están juntos en familia, aquellos que están con sus parejas, aquellos que están solos. Yo te pido que tú los bendigas de una manera especial. Cuídalos y bendícelos hoy, en este día especial, tu día, donde venimos a alabar y glorificar tu nombre, y en el día de hoy a estudiar tu palabra. Y que pronto podamos estar juntos nuevamente aquí en el templo, adorándote, levantando tu nombre en alto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Vemos nuevamente que María y José estaban comprometidos. Estaban legalmente comprometidos el uno al otro para casarse, prometidos. Desde el punto de vista de José, José estuvo comprometido para casarse con una joven judía llamada María. Hablamos de eso el domingo pasado. Esta joven, nos dice Lucas 1:27, era virgen. Que significa que no se había juntado con varón todavía. José y María todavía no habían tenido relaciones sexuales. Hasta este momento todo parece estar bien. Y como vimos el domingo pasado, José recibió la
difícil de tragar noticia de que María estaba embarazada. Y de algo José estaba bien seguro. Él estaba bien seguro de que él no era el padre de ese bebé. Él pensó que ese bebé era de otro hombre. El versículo 19 dice, entonces José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla o acusarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Él creyó que María le había sido infiel y que María ya no era virgen. Decidió no juntarse con ella y más que eso, decidió separarse de ella. Sin embargo, debido a que José era un hombre justo y amaba a María, quiso hacerlo en secreto, como nos dice el verso. Al no querer acusarla públicamente significa que José no quería dañar la reputación de María. Y debemos recordar o debemos saber que según la ley judía, si una mujer engañaba al hombre haciéndole pasar que era virgen, y después de casarse, él se entera que ella le mintió, ella podía ser apedreada hasta morir. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 y 21. Dice, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, al decirnos que José quería dejarla en secreto, significa que José tuvo gran misericordia de María. Porque si José se ponía a decirle a otras personas de que María no era virgen, de que le había sido infiel, de que había cometido fornicación y que estaba embarazada de otro hombre, de acuerdo a la ley, ella podía ser que apedreada hasta la muerte. José no quiso eso para María y decidió separarse de ella secretamente sin que nadie lo supiera. Pero antes de que José pudiera poner en práctica su plan, ya él tenía un plan, Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir porque no era el plan de José, no eran los planes de María ni de José. Era el plan de Dios el que tenía que llevarse a cabo. El versículo 20 dice, pero mientras José pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios envió un ángel para decirle a José que las cosas no eran como él creía que eran. Que no se separara de María, porque el niño en el vientre de María fue engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo de Dios. Vemos la mano de Dios en todo este asunto. Vemos la mano de Dios en todo este evento súper especial. El versículo 21 dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Grande noticia recibió José. El ángel le dice a José que ese niño sería un niño especial, con una misión especial. ¿Cuál sería su misión? Versículo 21, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús fue salvar a su pueblo de sus pecados. La idea de salvación en la Biblia en general significa algún tipo de rescate de una amenaza de destrucción o de una desgracia. Y la salvación de Jesús es el rescate de la peor de todas las desgracias posibles.
Y la peor desgracia que podría sucederle a los seres humanos o a ti y a mí es caer bajo el juicio de Dios por nuestros pecados. Esa es la desgracia que le espera a toda persona que no acepte a Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, el bebé se le llama Jesús porque Él es un Salvador y salvará a su pueblo de las consecuencias de sus pecados. Versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Vemos que esta fue una promesa dada por Dios a través del profeta, que se encuentra en Isaías 7:14, que dice: Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Promesa de que Dios mismo iba a estar con nosotros en la persona de Jesucristo. El Verbo hecho carne, Dios y creador del mundo, se hizo uno de nosotros. ¿Para qué? Para traer salvación a su pueblo. Versículos 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Me imagino a José diciendo: wow, qué alivio. José fue obediente al mensaje de Dios. José no se separó de María y estuvieron juntos hasta que nació Jesús. Y el versículo 25 nos dice que finalmente el niño pudo nacer. Nació el niño Jesús. Y como fue prometido, y como sabemos nosotros hoy, ese niño que nació no fue cualquier niño. Ese niño fue Jesús, nuestro Salvador y nuestro sustituto. Y esa es la razón principal por la cual celebramos la Navidad. Y en esta mañana quiero compartirles 4 verdades. 4 verdades especiales acerca de Jesús. Acerca de ese niño que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el punto número 1, la primera verdad especial, es que su concepción y su nacimiento fueron especiales. Lo que hace que el nacimiento de Jesús fuera especial no fue su nacimiento en sí, sino su concepción. Lo que hace que la concepción del Señor Jesús sea tan especial y sea tan fascinante es el hecho de que nació de una mujer virgen. Todos conocemos el método tradicional por el cual los bebés son concebidos y nacidos en este mundo. Pero la concepción de Jesús fue diferente. Fue fuera de lo normal. Y como dijimos el domingo pasado, su nacimiento fue un grande misterio y un milagro maravilloso. Su madre fue virgen y el versículo 18 dice que fue concebido del Espíritu Santo. Escuchen bien, iglesia. La concepción del Espíritu Santo y el nacimiento virginal es una doctrina, es una enseñanza esencial, necesaria para nosotros. De eso hablamos el domingo pasado. Porque sin la concepción del Espíritu Santo y un nacimiento virginal, Jesús, nuestro sustituto, nuestro Salvador, no hubiera sido Dios. No hubiera sido sin pecado y no tendríamos esperanza de salvación. Es por eso que es imposible ser salvo y negar la verdad de la concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. La concepción del Espíritu Santo y el nacimiento virginal de Cristo son una evidencia y son un recordatorio de que la salvación, nuestra salvación, nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra totalmente de Dios.
En Gálatas 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Nuestra salvación, iglesia. Nuestra salvación, el hecho de que somos hijos de Dios, solo fue posible a través de la obra sobrenatural de Dios al enviar a su Hijo nacido de una mujer. O sea que era necesario que Jesús no solo fuera Dios, sino que fuera hombre. Si Jesús no hubiera nacido de una mujer, o sea, si Jesús no hubiera sido un hombre, no hubiera podido ser nuestro sustituto. Jesús no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que justamente nos merecemos por nuestro pecado. Así es como yo lo veo. Jesús, concebido del Espíritu Santo, Dios, sin pecado. Jesús, nacido de una mujer, hombre, pudo morir en la cruz tomando nuestro lugar. Qué verdad más especial. Iglesia, la concepción y el nacimiento de Jesús son el fundamento de nuestra salvación. Ahora, su obra, lo que Él vino a hacer por nosotros, es el cumplimiento y la aplicación de nuestra salvación. No podemos hablar de lo que Jesús hizo por nosotros sin antes hablar de su encarnación. Porque solo Dios, hombre, solo el Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios, puede salvar a su pueblo de sus pecados. La persona y la obra de Cristo son inseparables. Verdad número 2. Sus obras y sus palabras fueron especiales. Desde el día en que Jesús vino a este mundo, desde su nacimiento hasta el día en que ascendió o regresó al cielo, no dejó de ser Dios y no dejó de ser hombre. Y sus obras, todas sus obras fueron especiales. Jesús alimentó a multitudes. Jesús abrió los ojos de los ciegos. Jesús sanó a muchos enfermos. Jesús resucitó muertos. Caminar sobre el agua no fue un problema para él, ni tampoco calmar una gran tormenta. Todas sus obras especiales fueron evidencia y demostración de que Él era realmente quien decía que era Él. El enviado de Dios que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mira lo que dice Lucas capítulo 4 versículos 16 y 18. Dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús declaró que Él era el cumplimiento de Dios de esa promesa y de ese plan. Y sabemos que Jesús vivió el cumplimiento de esa promesa en los años de su ministerio terrenal. Jesús vino dirigido por el Espíritu Santo de Dios a predicar el mensaje del Padre, a hacer sus obras maravillosas y a traer esperanza y salvación a las personas que caminaban en oscuridad. También vemos que parte de sus obras especiales incluían el proclamar libertad y proclamar el año favorable del Señor. Por eso es que cuando Jesús hablaba, no importa dónde estuviera, la gente se maravillaba de las cosas que decía.
En Lucas 2, versículos 41 al 47 dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. También, ya siendo adulto y después de comenzar su ministerio, continuó maravillando a las multitudes que lo escuchaban hablar. En Lucas 4:22 dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Su concepción y su nacimiento fueron especiales. Sus obras y sus palabras fueron especiales. Porque Jesús, nuestro sustituto y nuestro Salvador, fue especial. Como Jesús nunca ha habido otro y nunca lo habrá. Verdad número 3, su muerte fue especial. Como dijimos, Jesús vino a este mundo con un propósito. Su propósito no fue caminar sobre el agua, no fue sanar a los enfermos, no fue darle vista a los ciegos, no fue calmar grandes tormentas. Aunque Jesús hizo todo eso, Jesús vino con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Y para que eso ocurriera, Él tenía que morir en la cruz. Su concepción y su nacimiento fueron especiales, y sus obras y sus palabras fueron especiales, para que la muerte de Jesús fuera especial. Lucas nos dice en el capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para que Jesús viniera a buscar y a salvar los perdidos, había que pagar un precio. Y lo pagó cuando fue a la cruz y murió por los pecados de los hombres, por nuestros pecados. En Hebreos 2, versículos 16 y 17, dice, porque ciertamente no ayuda o no salvó a los ángeles, sino que ayuda o salvó a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen o se refieren, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús tenía que ser hombre para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que ser un hombre, no un ángel, porque Dios lo envió a salvar a los hombres y no a los ángeles. Pero para hacer eso tenía que ser hecho ¿qué? Semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser hombre para que por su vida y su muerte pudiera ganar nuestra salvación. Usé la palabra expiar o expiación. ¿Qué es expiación? Expiación es que Jesús tuvo que vivir una vida sin pecado y morir en la cruz para pagar nuestra culpa delante de Dios. Eso es expiación. En otras palabras, expiación es lo que hizo Jesús por nosotros. Su vida y su muerte, su obra. Expiación es no es otra cosa que sustitución. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora vemos la palabra propiciación. ¿Qué es propiciación?
Propiciación es que la muerte especial de Jesús fue una sustitución aceptable delante de Dios. En otras palabras, lo que hizo Jesús por nosotros, su obra, su vida y su muerte fue aceptable delante del Padre, delante de Dios. Propiciación es sustitución aprobada por Dios. Y es importante que aquí nos demos cuenta de que si Cristo no hubiera sido completamente humano, no podía haber muerto para pagar el castigo por los pecados del hombre, por nuestros pecados. No hubiera podido ser un sacrificio que nos sustituyera a nosotros. Jesús fue nuestro sustituto, viviendo una vida sin pecados y recibiendo el castigo por nuestros pecados. Y todo eso fue aceptable delante de Dios. Entonces, pregunto, ¿por qué necesitamos un sustituto? ¿Por qué necesitamos un sustituto? Porque nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Nada. Sin un sustituto tenemos que pagar el castigo por nuestros pecados. Sin un sustituto estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno, ya que es imposible salvarnos a nosotros mismos de nuestro pecado. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Nuestro sustituto, Cristo Jesús, hombre. ¿Por qué su muerte y su sacrificio fueron especial? Porque todos los que confían en Jesús nunca deberían temer a la posibilidad de experimentar la ira de Dios. Esa ira fue quitada en su Hijo cuando murió en nuestro lugar, cargando la culpa que nuestro pecado se merecía. Y si la historia terminaba en el sacrificio, si la historia terminaba con Jesús muerto en una cruz, esta sería una historia bien triste. No habría razón para celebrar la Navidad. No habría razón para nosotros venir aquí y celebrar a nuestro Dios todos los domingos. No habría esperanza para el creyente. Su muerte sería el final de Jesús y nuestro final. Pero por la gracia y por la misericordia de Dios, la historia no terminó en la cruz, como sabemos nosotros. 3 días después, Jesucristo resucitó. Salió vivo de la tumba. Y esa es nuestra cuarta verdad especial. Su resurrección fue especial. Jesús resucitó al tercer día y podemos confiadamente decir que Él vive hoy. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Iglesia, Jesús vive. Jesús vive. Y porque Él vive para siempre e intercede por nosotros, Él tiene el poder de salvar a los pecadores hoy día. Y también significa que nuestra salvación es segura. Y que nunca debemos temer de perder nuestra salvación. Maravillosa promesa y una maravillosa y grande esperanza. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravillosa verdad. 4 verdades bien especiales. 4 verdades que motivan nuestra celebración de Navidad. 4 verdades que traen gozo y alegría en esta Navidad.
4 verdades que nos motivan a vivir vidas diferentes. No solo en tiempo de Navidad, sino cada día de nuestras vidas. Su concepción y su nacimiento fueron especiales. Sus obras y sus palabras fueron especiales. Su muerte y su resurrección fueron especiales. Jesús, nuestro sustituto y nuestro Salvador. Iglesia, y ese es el mejor regalo que todo ser humano puede recibir en la Navidad. No quiero terminar sin antes invitar a aquellos que no conocen al sustituto y al Salvador, a nuestro sustituto y a nuestro Salvador, Jesucristo. Estoy seguro que lo mejor que puedes hacer en estas Navidades es poner tu fe en el Señor Jesucristo y aceptar que su concepción, su nacimiento, sus obras, sus palabras y más importante su muerte y su resurrección como el pago de tu deuda por el pecado. Si pones tu fe en Él, Él te lava con su sangre y tus pecados te son perdonados. Y podrás disfrutar de la salvación. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por estas 4 verdades maravillosas, las cuales nos enseñan nuestra salvación, de la manera en que fuimos salvos, de la manera en que tú enviaste a tu Hijo para que viviera y muriera por nosotros, para que pudiéramos acercarnos a ti. Sin ese sustituto, sin Jesucristo, no hubiéramos podido acercarnos a ti. Pero gracias por tu intervención. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que naciera, concebido del Espíritu Santo, y naciera hombre, para que hiciera lo que nosotros no podemos hacer. Y hoy celebramos esa gran verdad. No solamente en el día de hoy, sino en estas Navidades. Y no solamente en las Navidades, sino cada día de nuestras vidas. Hasta que tú vengas o hasta que llegue el final de nuestras vidas. Te adoramos y te glorificamos, Señor, por estas verdades. Y yo te pido, Señor, que mis hermanos en sus hogares puedan recibir esas verdades. Puedan recibir gozo y alegría. Pueda haber un cambio en nuestras vidas y aquellas personas que no te conocen puedan poner su fe en ti, en Jesucristo, nuestro sustituto, nuestro Salvador, para que ellos puedan también celebrar su salvación, para que puedan celebrar en las Navidades a Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, para salvarnos de nuestros pecados. Recibamos la bendición pastoral. En 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Dios les bendiga y su iglesia dice: amén.